Listo, ¿están viendo mi pantalla en este momento? Sí, señor. Listo. Voy a dejar abierto acá el chat para cualquier cosa para poder estar hablando. La idea de estas reuniones, como les decía, es estar cada 8 días, pues estar como al día. Este es un curso que tiene 5 actividades, o sea, son actividades que prácticamente tenemos que estar conectados al día. Recuerden que este es un curso de 3 créditos y por eso tiene una intensidad quizás mayor que otros cursos. Si ustedes miran el nombre, se llama Estadística y Probabilidad. Eran 2 materias que antes se manejaban por separado. Antes se manejaba una materia que era Estadística Descriptiva de 2 créditos y se manejaba, que todavía están vigentes, Probabilidad. Lo que pasa es que en algunos currículos ya se están uniendo las dos. Entonces queda una materia de 3 créditos. Por lo tanto, la intensidad. Los temas son de verdad muy interesantes, pero son de mucho cuidado. O sea, no, se puede equivocar fácil porque hay que estar muy en el detalle. Voy a comenzar mostrando la agenda. ¿Están viendo la agenda en este momento? Listo. Entonces, la agenda que nos dice, el 14 de febrero cierra esta primera actividad. Hoy estamos ya a 9, estamos a 5 días de este cierre. Esta primera parte es una fase de exploración, solamente vale 25 puntos, o sea, no estoy diciendo que no valga la pena, o sea, yo creo que hay que trabajarla igual que todos, pero realmente el peso frente a las otras actividades que son de 115, de 120, o la última que es de 125, realmente pues es baja el peso que tiene. ¿Por qué? Porque digamos que es un tiempo corto para realizar la actividad. Este se realiza en 14 días. La segunda actividad prácticamente tiene un mes. La segunda actividad que ya estamos hablando de organizar bases de datos. Estamos hablando de que se da casi un mes para completar. Estas actividades son individuales. Listo. La tercera actividad también vale 115 puntos, también es una actividad individual y miren que también prácticamente tiene un mes del 15 de marzo al 11 de abril. La actividad de la fase 4 ya es colaborativa, ¿sí? Que sería ya la última actividad. Entonces esta ya es una actividad que es colaborativa y vale 120 puntos. Y esto quedaría como la evaluación final, que también es un trabajo individual, que fíjese que está para hacerse desde el 10 al 23 de mayo, son 13 días. Esto ya es como una recopilación de todos los temas vistos dentro del curso. Entonces, fíjense que para cada uno de los temas se tiene aproximadamente un mes para entregar, menos en esta primera fase, que son 15 días. Todos los trabajos que se entregan, si ustedes observan, documento en Excel, documento en Excel, documento en Excel, documento en Excel, documento en Excel. Sé que todos lo han entregado hasta ahora, por lo general se entrega en Word, pero digamos que no, yo no creo que haya ningún tipo de problema, se les va a dejar siempre una plantilla. Como la directora estaba incapacitada, pues yo creé una plantilla propia. Espero pues que les sea de utilidad, pero realmente es algo pues como muy básico. La portada, pues yo lo dejo a libertad, pues que cada uno haga lo que, o sea, simplemente es colocar el nombre, el grupo y quién es el tutor. O sea, no es nada pues como el ejercicio 1, se van a manejar una serie de definiciones. Entonces, ¿de dónde saca uno todas estas definiciones? Pues hay muchos, o sea, tiene una bibliografía amplia. Si ustedes miran la guía, hay una bibliografía donde está prácticamente todo lo que está, digamos, se necesita pues para resolver el curso.
4 horas. Bueno. Listo. Parecer acá en esta guía no está la bibliografía, pero en el campus está la bibliografía pues bastante clara. ¿Listo? Entonces, muchachos, la idea es que vamos a comenzar haciendo pues digamos las definiciones. Si uno va a internet, pues uno va a encontrar diferentes definiciones. Entonces vamos aquí a, digamos, aquí unas, este es digamos que la primer cuadrito que nos están pidiendo. Que nos están pidiendo población, es individuo o unidad estadística, lo que es una muestra, lo que es la variable cualitativa y su clasificación, y la variable cuantitativa y su clasificación. Entonces, esto se puede sacar de muchas partes, incluso de internet. ¿Cuál es la idea? La idea es que lo leamos, pero que lo podamos describir con nuestras palabras. La idea no es copiar y pegar. Si uno mira, por ejemplo, el ejercicio 2, y en el ejercicio 2 nos están dando algunas formas de responder. Entonces nos dicen acá, 2 preguntas para las cuales sus opciones de respuesta sea una variable cualitativa. Listo. Nominal. Esperen que esto aquí. Cualitativa, nominal. Listo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Cuando vaya a definir, cuando vaya a hacer mis definiciones y vaya a hacer la variable cualitativa, pues lógicamente que voy a definir que es una variable cualitativa, pero también voy a clasificar. Y que la clasificación tengo ya una idea de que voy a saber que hay cualitativa nominal, cualitativa ordinal y que hay cualitativa dicotómica. Listo. Y que si es una variable cuantitativa, va a ser o discreta o va a ser continua. O sea, mire que los puntos me van diciendo qué es lo que tengo que ir averiguando. Entonces, tengo que averiguar qué es una variable cualitativa y dentro de la clasificación, pues voy a tener que hallar qué es una cualitativa nominal, qué es una cualitativa ordinal, cualitativa dicotómica y entre las cuantitativas discretas y continuas. Listo. Bueno, el tercer ejercicio es muy similar, pero entonces aquí lo que vamos a mirar es, como ya yo hallé la definición de lo que es población, muestra, ya sé qué tipo de variable es, ¿sí? Qué tipo de clasificación tiene y la unidad estadística. Entonces, de acuerdo a esta descripción, voy a ir sacando lo que es cada una de ellas. Entonces, se realiza una encuesta para 800 personas en el municipio de Pitalito. Entonces, ¿cuál va a ser la población? Van a ser todos los habitantes del municipio de Pitalito. ¿Listo? Y ya se le va a hacer una pregunta que es la necesidad de pico y placa para los automóviles. Entonces, ¿por qué se dice que es dicotómica? Porque le van a preguntar, ¿usted quiere que haya pico y placa? Y la gente va a decir, sí o no. O sea, por eso se va a llamar dicotómica. Cuando una es dicotómica, quiere decir que tiene solo 2 posibilidades de respuesta. Entonces, verdadero o falso, positivo o negativo. O sea, cuando hay 2, por eso dice dicotómica. Las otras opciones, recuerden que son ordinal, que yo lo puedo ordenar. ¿Qué puedo ordenar? Por ejemplo, yo quedo en primero, segundo, tercero. Si yo soy alto, bajo, medio. O sea, cuando se puede dar un orden dentro de lo que estoy buscando. Y cuantitativo, perdón, y la otra que es la nominal, que es simplemente cuando yo le doy una denominación a algo. Entonces, por decir algo, los colores. Entonces, pues, que algo es negro, blanco, azul, o sea, de diferentes colores. El ejercicio 4 también es muy sencillo y aquí, como ustedes ven, en las cualitativas solamente hay nominal y ordinal. ¿Por qué no colocaron dicotómica? Porque dentro de lo que pusieron acá en los ejercicios, ninguna es dicotómica. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a tener como en cuenta.
Y donde dice evidencia de web conferencia, simplemente un pantallazo de que vieron la web conferencia o si estuvieron, que estuvieron. Y las referencias bibliográficas de acuerdo de donde sacaron la información para todos los ejercicios. Entonces vamos a hablar un poquitico de qué es la población. Entonces si yo voy a internet, cualquier parte acá, y digo población, yo me puedo buscar en estadística, ¿cierto? En estadística, que es población. Me salen muchas, y siempre la primera que sale es Wikipedia. No voy a decir que Wikipedia no sirva, pero puedo buscar a ver qué otros, de pronto donde hay otro tipo de definiciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo voy a buscar acá, que es la población estadística. Entonces me dice que es la recolección de un conjunto de elementos que gozan de características comunes. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber qué habitantes de Colombia que tienen cédula, la tienen lista para votar, o sea, pueden votar, la tienen registrada o la tienen organizada para votar. Entonces, si a mí me preguntan cuál es la población, algunos dirán, ah, no, la población es todos los habitantes de Colombia. Entonces, como yo estoy enfocándome en algo que es muy específico, que es los que pueden votar, ¿cierto? O no pueden votar, entonces simplemente voy a coger quiénes pueden tener cédula en un país, los mayores de edad. Entonces me enfoco ya en una población específica que es mayores de edad. Algunos dicen, no, es que yo puedo coger toda la población y después filtrar solamente los que son mayores de edad. Uno debe ser lo más específico posible cuando le están preguntando por algún tipo de característica. Por eso se dice que tienen características que son comunes. Listo. Vamos a sacar unas conclusiones de acuerdo a lo que es la población que se está organizando. Según el tamaño de la población, el resultado puede ser finito o infinito. Es también, o sea, entonces aquí ya hay otra forma de manejarlo. Entonces, ¿qué es una población? Es un grupo, ¿cierto? Grupo de elementos o personas que tienen características comunes. Y de acuerdo al número, ya dijimos que puede ser finito o puede ser infinito. Entonces, dijimos acá población finita, población infinita, una población real, hipotética, aleatoria. O sea, todo esto no nos lo están pidiendo dentro de la... Pero puede ser importante también, uno puede poder establecerlo. Aquí hay, digamos que algunos ejemplos. La otra pregunta, ¿qué es el individuo? Entonces, si yo sé cuál es la población, tengo que saber definir también cuál es el individuo. Entonces, ¿el individuo de qué depende? De cómo haya definido mi población. Entonces, yo digo que mi población es la cantidad de niños que hay por cada trabajador de una empresa, ¿cierto? Entonces, la población sería ¿quiénes? Los empleados de la empresa. ¿Y cuál es mi unidad? ¿Y cuál es mi unidad dice, número de niños que tiene un empleado? Esa sería la unidad estadística. Entonces, tiene relación con, digamos, todos los elementos de la población. Yo simplemente a cada uno le va a preguntar, ¿cómo haría la pregunta acá? Sería, ¿cuántos niños tiene? O sea, ¿cuántos niños tiene? A cada trabajador se le preguntaría cuántos niños tiene. Entonces las respuestas pueden ser 0, 1, 2, 3, 4. Entonces de una vez yo puedo saber que esta es una variable que es cuantitativa porque la puedo expresar numéricamente y que además es discreta. ¿Por qué? Porque nadie me puede, si yo no puedo expresar la cantidad de números decimales, quiere decir que es discreta. Es continua cuando se puede expresar en números decimales. Un ejemplo de una variable cuantitativa continua es, por ejemplo, la temperatura. La temperatura se mide en grados y usted dice que son, por ejemplo, 27,6 grados centígrados o 27,4 grados centígrados, aunque por lo general uno lo aproxima y dice que estamos a 27 o estamos a 28, pero siempre se puede expresar, siempre hay un valor que yo puedo expresar
Mientras que el número de niños que tiene cada trabajador es imposible. Pues yo decir, no, tengo 3 hijos y medio. Pues eso no tendría ningún sentido. Entonces aquí, al establecer, entonces mire que la población es la cantidad de niños que hay por cada trabajador. Entonces, ¿cuál es la unidad estadística? Los niños que tiene ¿quién? Un trabajador. El nivel de colesterol promedio de un país. Entonces, los habitantes, si estoy diciendo el nivel de colesterol promedio del país, sería ¿quiénes? Todos los habitantes del país. ¿Y cuál sería la unidad estadística? Un habitante del país, o sea, el nivel de colesterol de un habitante del país. Los valores del nivel de colesterol pueden estar entre 0 y puede estar, pues yo diría que hasta 1000, o sea, digamos que puede ser entre 0 y 1000. Pues, o digamos, teóricamente podría estar entre esos valores. La unidad estadística sería nivel de colesterol de un habitante del país y sería una variable de qué tipo sería cuantitativa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un valor cuantitativa y continua. ¿Por qué? Porque el nivel de colesterol, por ejemplo, puede ser 110,8, o sea, puedo expresarlo en decimales. ¿Cuántas personas fuman cigarrillos en una ciudad? Entonces la población, mira que aquí dicen todos los habitantes, sería la población. Entonces lo que usted le pregunta a las personas es si fuman o no fuman. Entonces aquí sería sí o no, sería la respuesta. ¿Sí? Entonces usted lo que hace a cada pregunta, a cada uno le pregunta si fuma o no fuma, sería una variable cualitativa, dicotómica, porque solamente la respuesta puede ser sí o no, y eso me va a expresar cuántos fuman en la ciudad. Si voy a hacer la encuesta a todos, entonces digo que voy a hacer la encuesta en toda la población, pero como sabemos, por ejemplo, que hacer la encuesta a todos es muy difícil, entonces ahí viene la definición de muestra. Listo. Entonces, ¿qué es la muestra? Entonces yo tengo una población, si la población es lo suficientemente grande, por ejemplo, una empresa, pues yo puedo entrevistarlos a todos, pero cuando estoy hablando de una ciudad, estoy hablando de un país, es imposible evaluarlos a todos. O por ejemplo, yo quiero saber los niveles promedio de un elemento en el agua que baja por un río. Pues yo no puedo establecer exactamente todas las horas del día y estar haciendo, entonces lo que yo tengo que ir haciendo son muestreos para establecer en diferentes horas del día cuál es la cantidad de ese químico que hay en el agua de ese río. Entonces, los muestreos se hacen cuando lo que es la población es muy grande o es imposible ir a todos los elementos de ella. Entonces ahí la muestra simplemente se toma un número de individuos, se toma un número n de individuos o de la unidad estadística y se obtiene una muestra. Después nos piden la definición de variable cualitativa, entonces cuando mire que la misma palabra lo dice, cualitativa es una cualidad, cuantitativa es una cantidad. Entonces las cualitativas ya vimos que son 3, que se clasifican en 3, que dijimos que eran dicotómicas, nos las pusieron por acá de papayita, nos dijeron que era dicotómica, ordinal y nominal. ¿Listo? Y las cuantitativas nos las pusieron como discretas y nos las pusieron como continuas. Esta respuesta, recuerden que es para algo específico, entonces no vamos a colocar aquí, vamos a tratar de enfocarnos en que somos unas personas que estamos diseñando una encuesta para saber el estado de salud de las personas de bajos recursos de la ciudad de Manizales. Entonces, si me dice aquí cualitativa nominal, entonces como yo sé que cualitativa nominal es que define una cualidad y no se puede organizar, y que además no hay una respuesta como positivo, negativo, falso, verdadero, o sí o no, entonces yo coloco aquí, ¿cuál es el color de sus zapatos? Pues eso realmente es una variable cualitativa nominal, pero yo no creo que eso tenga que ver con la salud de las personas de bajos recursos de la ciudad de Manizales. Entonces, tratemos de enfocar de que las preguntas sí tengan que ver con la salud. Entonces, aquí tengo que tener una pregunta que me describa ¿qué? Una cualidad. Entonces, por ejemplo,
¿El estrato social puede ser importante? Puede ser importante. Sí. ¿Cuántas personas? No, ¿cuántas personas? Porque esa no sería cualitativa. Por ejemplo, si, a ver, una que sea, por ejemplo, cualitativa, puedo poner a escoger, por ejemplo, una persona entre... come, por ejemplo, por decir algo, ¿cuántas comidas tiene al día? Entonces tiene 1, 2, 3, o sea, mire que yo aquí no estoy, aunque parece una cuantitativa discreta, bueno, realmente sería una cuantitativa discreta, a ver, tendría que buscar otro tipo de pregunta. A ver, una pregunta, por ejemplo, duerme en colchón, no tiene colchón, duerme en camarotes, pues ese tipo o sea, si yo empiezo a ponerle diferentes opciones, por ejemplo, de si duerme al aire libre, duerme en cama, duerme sobre colchón, si duerme en el piso, ese tipo de cosas me dan una opción de variable cuantitativa nominal. Cualitativa ordinal sería, por ejemplo, los estudios, si estudió hasta primaria, secundaria, o sea, eso me da, porque eso me da un orden que puedo establecer en la forma de educación de la persona. Dicotómica es, por ejemplo, si me dicen, si tiene servicio de luz, sí o no, tiene servicio de agua, y eso tiene que ver también con la salud. Entonces ahí están pues como los ejemplos. En el tercero ya me dan una descripción y lo que tengo que sacar es la población, la muestra, porque en todas me están diciendo a cuántas personas se está haciendo o cuántos se está haciendo la encuesta o lo que se esté dando en la pregunta, hallo el tipo de variable y la clasificación. Entonces, si es cualitativa, puede ser dicotómica, puede ser nominal o puede ser nominal o puede ser ordinal. Me había ido el ordinal. Listo. Y si es cuantitativa, puede ser discreta o puede ser continua. Bueno. El ejercicio 4 es algo parecido, pero aquí solamente me van a decir qué valores puede tomar esta variable y si es cualitativa, y si es cualitativa solamente si es nominal o ordinal, porque ninguna de estas es dicotómica, y si es cuantitativa, si es discreta o continua. Entonces, ¿puedo colocar más de una X en una fila? No, porque solamente va a haber una clasificación para cada una de ellas. Bueno, ¿cómo vamos hasta el momento? ¿Se han entendido? Si han entendido y quieren, levanten la mano si quieren participar o si quieren abrir el micrófono, si hablen, pues no hablen todos al tiempo. Ok. ¿Hay dudas? Profe, yo tengo una duda. Sí, claro, dale. Habla. No entiendo el tercer cuadro. No entiendo Ok, vamos para el tercer cuadro. O sea, lo que dice ejercicio 3. Sí, señor. Listo. Espérate. Entonces, en el ejercicio 3, por ejemplo, ¿qué es lo que no entiendes? Por ejemplo, vas a hacer esto. La Secretaría de Educación de Medellín está analizando los datos de 40 colegios distritales para determinar los porcentajes de deserción que dieron en el 2020 a raíz de la pandemia. Entonces, ¿cuál sería la población? Colegios de Medellín. Entonces, ¿cierto? Serían todos los colegios de Profe, Medellín. no estás compartiendo pantalla. Ya. Aló, ¿cómo? O sea, la población serían todos incluso podemos colocar todos los colegios distritales de la ciudad de Medellín. ¿Listo? Esa puede ser la población. O otra forma de decirlo puede ser estudiantes de los colegios distritales, pero entonces, fíjense que aquí nos enfocamos es en el colegio como tal. Entonces el colegio nos va a decir
cada uno de ellos nos va a decir cuántos estudiantes desertaron. Entonces, eso va a dar porque un colegio tiene un número de estudiantes y entonces eso me va a establecer un porcentaje. ¿Listo? Entonces, la muestra no son todos los colegios, sino ¿cuántos? 40, que es lo que nos dicen acá, que nos dicen que 40 colegios, ¿cierto? 40 colegios distritales. Tipo de variable. Entonces, como vamos a hallar un porcentaje, los porcentajes por lo general son ¿qué? Eso no es una cualidad, es una cantidad, ¿sí? Y los porcentajes se pueden establecer como 1, 2, 3. Es una cantidad, pero es una cantidad que es continua. O sea, yo puedo colocar el 74.3%, el 27.6%. O sea, yo puedo expresarlo con decimales, digo que es continuo. Y aquí simplemente, como ya dije que eran los colegios, entonces sería un colegio, ¿cierto? O si yo voy a colocar el número de estudiantes que desiertan, porque también lo puedo decir así, puedo decir número de estudiantes que desertaron, ¿cierto? En los colegios distritales en Medellín, también lo puedo hacer. Y aquí sería simplemente la muestra, sería número de estudiantes que desertaron en 40 colegios de Medellín. O sea, hay muchas formas de establecerlo. Lo que pasa es que es más fácil si yo me enfoco en la pregunta y digo que con esos 40 colegios, que la población son los colegios distritales de Medellín, que la muestra son 40 colegios, que es una variable de tipo cuantitativa, que es continua y que sería un colegio distrital de Medellín. Esa sería la unidad estadística. Profe, muchas gracias. ¿Pero ya. te quedó claro o tienes de pronto, ¿tienes alguna duda específica? No, profe, ya me quedó claro. Profe, y también tengo otra duda, pues Sí. como una pregunta. Sí. Yo saqué en mi borrador unas preguntas, entonces de variables cuantitativas nominales. Entonces, una pregunta que yo hice, pues sí, está buena, pues es para que usted me dé como una referencia. ¿Cuál es tu tipo de sangre? Se puede en esa... Sí, incluso es muy buena porque fíjate que hay más de 2 opciones y en últimas, bueno, o sea, aunque diríamos que uno lo puede, se podría clasificar, eso podría ser más ordinal. Tú dices que es ordinal o nominal. Tú me dijiste que era nominal, ¿cierto? Sí, nominales. Pero si uno mira, realmente eso me daría la forma de ¿qué? De clasificarlo. Lo que pasa es que a veces hay como puntos muy... Porque fíjate que si yo soy positivo, soy A positivo, o sea, mira que en últimas los tipos de sangre utilizan es más para clasificar. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahorita que estaba pensando yo en cualitativa nominal, no está como tan fácil, la verdad, una pregunta pues enfocada en el estado de salud, porque pues o sea, ¿qué le pregunta a una persona? O sea, porque uno le pregunta por el tipo de alimentación, entonces uno, por ejemplo, podría colocar, en tu alimentación tienes... usted que come más plátano, o sea, lo podría escoger entre 5 cosas, pero el problema es que también podría escoger más de una. Entonces, no solamente tendría que escogiera solamente una para poder hacer este tipo de opciones en una encuesta. Pero no sé cómo que, pues yo, digamos que en este momento no me llega algo como, como para la variable nominal. A ver, pensemos una en este momento, por ejemplo, cuando dice un tipo de vivienda, si el tipo de vivienda es familiar, si es unifamiliar, si es propia, si es arrendada, ese tipo de cosas me da una respuesta para este tipo de variable. Y en últimas puede tener que ver con esta parte del estado de salud, porque no es lo mismo, o sea, saber cuántas personas de pronto tienen casa propia o en el estrato del barrio en el que viven, aunque también podría uno decir que esas serían ordinales, porque si uno habla del estrato social, pues en últimas también está utilizando una clasificación. Estoy pues como dando un orden pues en la clasificación. ¿Listo? Profe, sí, profe, muchas gracias. Profe, o sea que de las preguntas que se hacen pues en el cuadrito, ¿todas tienen que ser de salud o algunas? Esa es la idea es que estén enfocadas pues porque es una encuesta de
del Instituto Nacional de la Salud, y considerando que usted es un integrante del Instituto Nacional de la Salud que está diseñando la encuesta, plantea. Entonces la idea pues es como plantear preguntas enfocadas en la parte de salud. Pero se puede en salud. Perdón. Espérate que por aquí están colocando. Vea, por ejemplo, pueden preguntar, vea, aquí dice, ¿qué medicamento? Vea, por ejemplo, es que mire que hay muchas ideas. Vea, ¿qué medicamento ha tomado? Esa es una muy buena, porque usted puede colocar una lista de medicamentos. O más que así es, de los siguientes medicamentos para que, digamos que cuando uno hace una encuesta, la idea es también guiarla para que no le queden muchas respuestas diferentes. Por eso a veces es complicado. Entonces, por ejemplo, si usted ha sufrido, por ejemplo, tiene en su familia de antecedentes, por ejemplo, de diabetes, de hipertensión arterial, entonces, si usted los enfoca en un grupo de enfermedades, ya va, entonces, por ejemplo, no si sufre y dejarla abierta, sino colocarle qué enfermedades puede padecer. Por ejemplo, si hay antecedentes, por ejemplo, de cáncer, ese tipo de cosas. Cuando uno dice, por ejemplo, enfermedad terminal, fíjate que ahí tiene una respuesta, sí o no. O sea, es que a veces la dicotómica, porque a veces cuando una pregunta se presta para que alguien la pueda responder como sí o no, porque usted le puede preguntar sobre alguna enfermedad, sí o no, y después tendría que preguntar cuál, exactamente, lo que está diciendo Carol. Esa sería una pregunta, pero si usted la enfoca de las siguientes enfermedades, cuál ha padecido o su familia tiene antecedentes de la siguiente enfermedad, ya eso me da una idea de qué puedo plantear. O sea, cuando yo voy a hacer una nominal, es bueno darle opciones de respuesta de una vez a la pregunta que estoy haciendo. ¿Sí queda claro esa parte? Porque a veces cuando uno hace una pregunta, que uno puede decir que sufre alguna enfermedad y la persona puede decir, sí, tengo cáncer, por decir algo, sí, tengo hipertensión. Pero cuando uno le da las opciones, ya es muy difícil que te vaya a plantear una diferente. Y por eso a veces cuando hacen ese tipo de preguntas, colocan de último otra. Pero esa otra es simplemente para dejar un resto de enfermedades cuando yo me quiero enfocar. ¿En qué se enfocaría uno para este tipo de cosas? Por ejemplo, si es hipertenso, si, o sea, ese tipo de, si tiene diabetes, si, por ejemplo, tiene algún tipo de alergia. Esas son, como, digamos, entonces cuando yo doy esas opciones, pues ya es mucho más fácil enfocarme en ese tipo de preguntas. Entonces, ahí sería cualitativa y sería nominal. ¿Sí? Las del estrato social son más enfocadas. Y, por ejemplo, lo del tipo de sangre, que me parece una muy buena pregunta, pueden enfocarse en ordinales, o sea, porque yo los puedo ordenar. Y las dicotómicas son las que cabe la respuesta, ¿sí o no? Listo. ¿Cómo ven el trabajo? O sea, si ven que se puede, cierto, yo creo que se puede hacer, no hay problema, está realizable. ¿Por qué les digo? Porque ya esta sería la charla para esta tarea. Ya dentro de 8 días ya estaríamos en la segunda. Si miramos pues el calendario, ya dentro de 8 días ya estaríamos esto hay que entregarlo el domingo, la próxima reunión sería el 16, o sea que el 16 ya estaríamos ya en el tema, en el segundo tema. Igual pues no está difícil, o sea, esto está fácil de realizar. Muchachos, yo de mi parte no tengo más para decirles hoy. Si igual esto, recuerden que queda grabado, yo lo dejo, queda aquí grabado en el chat y yo lo bajo y lo monto también en los foros, o sea que este material va también a servir para sus compañeros. Entonces, esa es la idea de esto, muchachos, que cada 8 días tengamos una reunión, que la reunión sea amena. Yo trato de tener un tema, pero si alguno de ustedes tiene un tema, si tiene alguna pregunta, me la van lanzando y eso dinamiza mucho este tipo de reunión. Muchachos, no sé si tienen alguna otra pregunta o está todo muy bien por ahora. Mira, la evidencia de la web conferencia es que tú miras la web conferencia y tomas un pantallazo. Eso es todo. ¿Qué me siento? En el foro se envían los avances.
me los pueden enviar en el foro. Si me los quieren enviar por interno en Skype, también los reviso por acá. Yo no tengo problema. Pues que en el foro es mucho más fácil. Y digamos que pues, la idea es esa, es que haya una dinámica. Aunque los primeros tres trabajos son totalmente individuales, pues también es bueno como si alguno, digamos, participar en el foro, mirar de pronto, en esta parte me parece, o sea, no solamente que el profesor sea el tutor sea el que haga la retroalimentación, sino que entre todos podamos llegar a un buen trabajo, aunque no sea colaborativo, sino que todos tengamos un muy buen trabajo. Yo ya les voy a actualizar el archivo de Excel, está en el foro, en todos los foros yo lo coloqué desde la semana pasada. No es el que estaban mostrando hoy, porque lo hice yo porque la directora estaba incapacitada. Yo voy a organizar dos cositas, las dejo acá, pero yo creo que el que está en el foro está muy bien estructurado. Listo, yo igual lo voy a dejar por acá ya mismo. La idea también de esto, muchachos, en este momento hay 17 personas, que me parece que es muy bien, porque por lo general estas reuniones pues no tienen mucha acogida, y yo las hago realmente más para dejar la evidencia en los foros, porque este tipo de reuniones realmente lo sacan a uno de muchas dudas. Entonces, yo creo que por hoy podemos dejar acá y nos vemos dentro de 8 días. Yo también les voy a colocar por acá mi horario de atención por Skype, que va a ser en las tardes. Igual, si yo no estoy conectado, pueden dejar la duda, ya sea acá en el grupo o la pueden dejar personalmente. Lo pueden dejar por cualquiera de las dos partes, con todo el gusto lo estoy respondiendo. Yo les agradezco.